Bienvenidos a esta clase asincrónica, clase tipo video, ya, clase que hacemos un resumen de lo que vamos a hacer en la semana, ya, porque esto como se manda bien temprano, es prácticamente lo que se va a hacer, no lo que ya se hizo. Por eso es un resumen de lo que se va a hacer en la semana, por eso lo digo de esa manera. Y vamos a partir con estas 4 clases de la semana como tal. En la primera clase, ya que como le digo es resumen, no es que voy a hacer la clase 4 veces, sería mucho, ¿cierto? Serían 4 horas de clase prácticamente. Estamos en la clase número 27, clase donde se va a ver las páginas 108 y la 109 de su texto escolar, ¿ya? En la cual tenemos como objetivo de la clase desarrollar la comprensión lectora. Siempre lo hemos dicho, ¿cierto? La comprensión lectora no es algo que se logra de la noche a la mañana. Y en este caso lo vamos a ir mejorando o se va a ir desarrollando, identificando características de personajes principales, ¿cierto? De personaje principal sobre todo. Y ahí es donde yo les voy a mostrar, porque esta clase viene después de esta grabación, al cururo, ¿cierto? Ahí está la imagen del cururo. Y justamente yo les voy a preguntar sobre qué sueños es posible alcanzar a través de lo que aprendemos en la escuela. ¿Hay sueños que se pueden alcanzar o sueños que no se pueden alcanzar? Y les voy a preguntar sobre el cururo, ese animal que está ahí. Qué hermoso animal, me encanta, me encuentro tan tierno. El cururo incomprendido, de Alicia Morel. ¿De qué tratará el cururo incomprendido? ¿Cierto? Bueno, primero podemos decir que se trata de un animal, ¿cierto? El que está ahí, incomprendido, es el que no lo comprenden. Entonces ahí vamos a ir pensando en muchas hipótesis, vamos a ir prediciendo, haciendo una predicción de lo que podría ser este cururo y por qué se le podría considerar incomprendido, ¿ya? Entonces ahí vamos a empezar con la lectura, ¿ya? Que es el cururo incomprendido, ya lo hemos dicho, de Alicia Morel, en el cual el cururo joven y entusiasta, ratón del bosque, y bueno, ya sabemos que es un ratón, iba una mañana cantando por el camino secreto que le servía para transitar. Así cantaba: con la derecha me levanté, por ese salto y caigo bien, la pata izquierda la esconderé, y así este día me irá muy bien. Esta noche el cururo había soñado que era el más sabio del bosque y que, al contrario del chuncho, que es otro animal, ¿cierto? Una ave, él anunciaba solo buenas noticias. Su canto despertó a la señorita lagartija. Asustada, ésta abrió un ojo y miró al cururo desde la piedra donde tomaba el sol. ¿Qué te ha puesto tan alegre?, le preguntó. Decidí ir a la escuela para ser sabio. La lagartija no pudo aguantar una carcajada. ¿Por qué crees que se ríe la lagartija? ¿Qué le causa gracia? Eso es una pregunta que vamos a hacer en la clase. Sí, ¿un ratón a la escuela? Ay, nunca había oído algo así. ¿Por qué eres un ignorante?, chilló el cururo, ofendido. Insolente, gritó la lagartija, ofendiéndose aún a su vez. Seré más sabio que el chuncho, continuó el cururo, y no anunciaré desgracias, sino puras felicidades. Eres un pretencioso, es decir, que busca ser más que los demás, ¿cierto? Más de lo que es, alegó ella. Me instalaré en la escuela hoy mismo, prefiero ser pretencioso y no un pellejo lleno de sol como tú. La lagartija se quedó muda y verde de rabia. Abriré un agujero en el fondo de la clase y desde allí oiré y aprenderé todo, continuó el cururo satisfecho. Ahí se ve la imagen de lo que piensa hacer el cururo. Eres el mismo intruso de siempre, logró decir al fin la lagartija. Tengo intrusidad científica. La palabra intrusidad científica, de intruso. Y con un movimiento de cabeza y cola, el cururo continuó el viaje. La lagartija lo miró a alejarse con un profundo desprecio y no tardó en dormirse de nuevo. El cururo llegó a la escuela incluso antes que la profesora y tuvo tiempo para abrir un buen observatorio. Uno a uno fueron llegando los niños, algunos a pie, otros a caballo, porque esta escuela estaba en el campo. Hasta ahora, ¿qué desea hacer el cururo? ¿Cuál es la razón? Buena pregunta que nos haremos en la clase. La profesora empezó una clase que al ratón le pareció muy interesante, pero incomprensible. Le bailaban en la cabeza los números y las letras. Es difícil ser sabio, suspiró sin desanimarse.
La profesora llamó a Tuco para que leyera, pero el pobre Tuco no daba pie en la letra. No daba pie en la letra. Y una pregunta que nos vamos a hacer en la clase de hoy día. ¿Qué significa la expresión no daba pie en letra? Interesante pregunta que nos vamos a hacer. Es muy difícil, no se me queda nada de lo que leo. Prefiero los monos. Prefiero los monos. ¿A qué se refiere que prefieren los monos? ¿A qué se refiere justamente el Tuco cuando dice prefiero los monos? Es una pregunta que también vamos a hacer, ¿no? ¿A qué se refiere que prefieren los monos? Igual que yo pensó el cururo esperanzado. Estaba medio pensando igual que el Tuco. Mira, Tuco, advirtió la profesora, los monos son mudos, en cambio las letras hablan. Nos enseñan lo que significan los dibujos. Los libros no se hicieron para mí, alegó Tuco. Ah, ¿crees que hicieron para que se lo coman los ratones? Exclamó la profesora impacientándose. Interesante. Entonces ahí es donde vamos a hacer interrogación a las preguntas. Ahí hay dos preguntas que tienen que ver con la imagen. La primera, ¿cómo imagina el cururo el libro que se comerá? ¿Con qué ingredientes? ¿Cómo se sentirá el cururo? Fíjate en su expresión. Mira, vamos a retroceder para que puedan ver ese dibujo que es tan interesante. Es ese que está aquí. Cuando ve el libro y se lo quiere comer, Enciclopedia del Saber, ¿qué se imagina el cururo y cómo se siente al respecto? Son preguntas que vamos a hacer el día de hoy, más tarde, ¿cierto? Cuando toca la clase de hoy día, ¿ya? Oye, eso en cuanto a la clase de hoy día. La clase de mañana, clase 28, vamos a ponerlo al tiro. En la clase de 28 seguimos con este texto del cururo, ahora es página 110, ¿ya? Seguimos en la clase 28. Seguimos desarrollando la comprensión lectora, pero ahora identificando expresiones en el texto, ¿ya? Lo primero era recordar lo que quería hacer el cururo, ¿cierto? Ya sabemos que quería ser sabio. Y seguimos con la historia, po. El cururo dio un respingo al oírse nombrar. Se sintió importante, además. No se le había ocurrido comerse un libro y pensó que así podría ser sabio con mayor rapidez. Oye, Tuco, leeremos un libro de aventuras en clase y verás que los monos se te pintan solo en la cabeza, dijo la profesora, sacando del cajón de su mesa un libro grandote. De solo verlo al cururo se le abrió el apetito. Tuco comenzó a leer a tropezones. ¿Qué significa eso? ¿Qué quiere decir que Tuco haya leído a tropezones? Buena pregunta. A pesar de la dificultad, la historia no tardó en interesarle, sobre todo cuando continuaron leyéndola a sus compañeros. Quedaron en un capítulo lleno de suspenso, tanto que los niños, entre ellos Tuco, no hallaban la hora de que llegara la clase del día siguiente para continuar la lectura. La profesora estaba feliz, pero sin duda el más contento era Kururo, que durante la noche se comió la historia completa, con monos y todo. La panza le quedó tiesa de sabiduría. Tuvo que alojar en su escondite de la escuela, incapaz de dar un paso. Al otro día los niños supieron que un ratón les había comido el cuento. Indignados buscaron el agujero por donde el intruso se había metido a la clase y lo tapiaron cuidadosamente con latas y vidrio. ¿A qué se refiere la palabra tapiaron? Relee el párrafo para contestarlo. Eso lo haremos en clase, ¿eh? El cururo escuchó las cosas terribles que dijeron de sus congéneres, es decir, de sus semejantes, los que son parecidos a él. Paso a paso se alejó de la escuela sintiéndose incomprendido. Le costó mucho digerir el libro, por lo que tuvo que soportar las burlas de las lagartijas. Hay una pregunta también que tenemos que hacernos, que está acá en el número 7. ¿Por qué razón el cururo se alejó de la escuela? La pregunta que hay que responder. Sin embargo, no tardó en volar por el bosque el rumor de que el cururo se había comido un libro y sabía mucho. Hasta el chuncho fue a consultarlo para dar sus malas noticias. A pesar de suyo, la lagartija también tuvo que reconocer que el cururo se había hecho un sabio. Pregunta que nos hacemos aquí y que contestaremos en la clase. ¿Qué consecuencia tuvo para el cururo que se supiera que sabía mucho? Buena pregunta que nos contestaremos en clase. El cururo vivió muchos años anunciando felicidades y resolviendo enigmas. Murió de viejo, decorado de hojas secas, por ser el más sabio del bosque.
Esto sacado de El Cururo Incomprendido y otros cuentos, editorial Zigzag, Santiago de Chile. Muy bien, entonces eso vamos a estudiar el día martes, ya, para que me tengan idea de qué va a tratar la historia del martes. El día miércoles, clase número 29, vamos a leer las páginas de la 112 a la 113, que será otro texto, pues ya terminamos del Cururo, de esta clase número 29, cuyo objetivo va a ser desarrollar la convención lectora, identificando propósito y estructura de un cómics. Bueno, los cómics, ¿cierto? Pero antes de leer el cómic, yo les voy a invitar, el texto que ustedes tienen, les invita también a que sigamos con este tema de los sueños, ¿cierto? ¿Tienen sueños o metas para alcanzar? Porque como esta unidad tiene que ver mucho con los sueños y cómo yo puedo lograr estos sueños como tal. ¿Crees que es importante tener sueños en la vida? Buena pregunta y muy profunda. Y después se les va a invitar a observar la portada de un libro y revisa una tira cómica. Vamos a hacer dos cosas. La portada de este libro, ¿ya? Porque esto, tanto la tira cómica como esta portada del libro, nos va a servir para ir descubriendo los sueños, primero de esta niña llamada Greta Thunberg, ¿cierto? Cuyo texto dice: cambiemos el mundo. Hashtag huelga por el clima. Lumen. Piensa, ¿qué sabes sobre Greta Thunberg? ¿A qué cambio alude su cartel? Que ahí sería interesante hacer un pimponeo, ¿cierto? Y preguntando y respondiendo. eh, ¿De qué trata? ¿De qué habla esta niña? ¿Cuáles son sus luchas? Ojalá que podamos contestar esas preguntas, porque sería muy interesante. Y después de haber hecho eso, vamos a irnos al cómics, ¿cierto? Que es cómic muy famoso, cómic argentino llamado Mafalda. Así como acá tenemos a Condorito, bueno, en Argentina tiene a Mafalda. Dice así: anoche tuve un sueño de lo más raro. En vez yo tuve un sueño sensacional. ¿Por qué, Felipe? ¿Qué soñaste? Ah, algo maravilloso. Pero, ¿cómo era? ¿Qué hacías? ¿Por qué no lo soñaré todas las noches? Te juro que me dejó como nuevo, dice el niño. Y ella por eso le dice, pero ¿cómo era? ¿Qué hacías? Pisaba el césped, me asomaba y sacaba los brazos por las ventanillas, pegaba carteles, masticaba chicle, escupía en el suelo. Qué extraño, ¿cierto? ¿Qué observas en la portada del libro? Primero hablando de Greta Thunberg. ¿Qué mensaje entrega? ¿Por qué es importante este tipo de mensaje por esa parte? Y segundo, ¿de qué trata la tira cómica? ¿Cuáles son los sueños o anhelos de Felipe? Esto es muy interesante. Vamos a retroceder un poco, porque justamente su sueño es: pisaba el césped, me asomaba y sacaba los brazos por la ventanilla, pegaba carteles, masticaba chicle, escupía en el suelo. Qué sueño tan raro, ¿cierto? ¿Y por qué y él quiere, dice, ¿por qué no lo soñaré todas las noches? Es decir, él quiere soñar, o sea, le gusta el sueño. ¿Por qué será? Interesante para poder investigar, poder saber de qué se trata esta historieta cómica y cuáles son los sueños o anhelos de Felipe. Por eso ahí dice: expresa tus ideas u opiniones, respetando los turnos de participación, que es lo que vamos a hacer en la clase de desde el miércoles. Y para finalizar esta clase, ya que si se dan cuenta es más corta, vamos a recordar las partes de un texto narrativo tipo historieta o cómics, que es primero las viñetas, esta parte que son como cuadrados, esas son las famosas viñetas, en este caso habrían 4 viñetas. Después los recursos gráficos, como estos que salen acá, que salen como Crash, Bang, Wow, Plop, que es muy famoso por Condorito, que justamente son recursos que se usan para hacer gestos o golpes o sonidos. Son más lo que se llaman sonidos homoatopéyicos, como tal. Tenemos también los bocadillos, que justamente de donde las personas hablan o exclaman algo, ¿cierto? Que son las partes de los diálogos y la narración que lo expresa el narrador, ¿cierto? Por eso que es un texto narrativo, porque hay un narrador que está contando una historia. Lo interesante es que lo hacen tipo viñetas y con bocadillos donde el diálogo no dice Juanito dice tanto, sino que sale el diálogo directamente.
¿ya? A diferencia, por ejemplo, de un texto dramático en el cual sale el nombre del personaje, dos puntos, y después habla, acá eso se reemplaza por un bocadillo, ¿ya? Eso, para que tengan idea de lo que son los famosos historietas o cómics. Y por último, en la última clase, que sería la clase del jueves, como tal, vamos a mostrarlo, que sería la clase número 30, entre las páginas 114 y 115 de su texto escolar, texto del estudiante. Nuestro objetivo va a ser del día jueves desarrollar la comprensión lectora interpretando lenguaje figurado. Volvemos al lenguaje figurado. Este lenguaje que es distinto, que dice una cosa pero quiere decir algo mucho más profundo, tal vez muy exagerado, un lenguaje exagerado, pero tiene razón de ser porque quiere llegar a lo más profundo del ser, del que está escribiendo, ¿cierto? De este hablante lírico en muchos casos, o narrador también, porque el lenguaje figurado no es exclusividad, no solamente de los poemas, sino que lo podemos ver, por ejemplo, en textos narrativos tipo cuento, por ejemplo. Es así que dice ahí, prepárate para leer. Antes de leer texto de las páginas siguientes, conoce una estrategia de lectura y otra de vocabulario, porque justamente lo que queremos lograr es cómo interpretar expresiones del lenguaje figurado, ya que es el objetivo de esta clase, ¿cierto? Cómo interpretar, que esa es la parte también que puede costar un poco más. ¿Qué pintores chilenos conocen? Vamos a partir con eso, porque vamos a partir con la pregunta que pintores chilenos conoces, porque vamos a ver la historia de la infancia de Matilde Pérez, ¿ya? Que nació en 1916 y murió en 2014, o sea, unos cuantos años atrás, ¿ya? Entonces vamos a ver un tipo de texto que no es cómic, que no es cuento, sino que es un texto tipo biografía. Y ahí está lo interesante porque no es un texto narrativo, no es un texto literario ni siquiera, y sin embargo hay un tema con la expresión del lenguaje figurado. Es interesante porque esto escapa a lo que se le había comentado a ustedes de los textos figurados, el lenguaje figurado, perdón, lenguaje figurado, que es propio de los textos literarios, ¿cierto? Y este no es un no literario porque es biografía, es un texto de tipo informativo, nos está informando de la vida de alguien. Sin embargo, el lenguaje figurado es importante y vamos a ver por qué, ¿ya? Y justamente conociendo a esta artista chilena que cumplió sus sueños, ya que estamos en este mundo de cumplir los sueños, ¿ya? Y vamos a ver justamente estrategias de cómo se puede interpretar las expresiones del lenguaje figurado, ¿ya? Vamos a ir a la par entre el texto, que es corto, y la estrategia, ¿ya? Ya habíamos dicho que el texto comienza con la infancia de Matilde Pérez, por lo tanto, ¿de qué va a tratar el texto? Obviamente es sobre la infancia de esta señora llamada Matilde Pérez, 1916-2014, que fue su época donde vivió. Bueno, Matilde Pérez fue una artista visual chilena muy inquieta, le gustaba experimentar, probar cosas distintas. Fue así como logró abrir nuevos caminos para el arte. Paso 1, entonces, recuerda, para interpretar expresiones del lenguaje figurado tenemos que seguir unos pasos, en este caso 4 pasos. El primero es identificar la expresión a interpretar. Por ejemplo, fíjate en esta expresión destacada que está en verde. Logró abrir nuevos caminos para el arte. Y eso es lenguaje figurado. Encontramos una palabra que logró abrir nuevos caminos. Los caminos se pueden abrir. Lenguaje figurado. Seguimos. Cuando tenía solo 5 años, Matilde Pérez decidió que quería dedicarse a pintar. Pintó, pintó y pintó hasta ser realmente talentosa. Llegó a ganar un concurso de pintura siendo una niña. Nada más oírlo se le iluminó la cara. Ya, vamos a seguir a la parte con los pasos, ¿ya? Paso 2. Relaciona la expresión con tus conocimientos y experiencias previas, ¿cierto? Si yo estoy hablando de esta expresión, logró abrir nuevos caminos para el arte, tengo que relacionarlo con mis experiencias previas, sí o sí. Por ejemplo, preguntarte, ¿qué sabes sobre la idea de abrir caminos? ¿Cuándo se debe abrir un camino, entre otras cosas, ¿cierto? Entonces esto va muy relacionado. eh, Está muy relacionado con lo que estamos leyendo, ¿ya? Paso 3, relaciona la expresión con las otras ideas del texto. Respecto a la expresión del ejemplo, podemos añadir que Matilde era inquieta, le gustaba probar cosas distintas. Entonces, por lo tanto, así podemos ir relacionados. Sobre todo cuando dice se le iluminó la cara. ¿Qué significará se le iluminó la cara? ¿Es una ampolleta la cara de esta mujer? De esta poetisa, ¿cierto? De esta llamada Matilde Pérez.
En el año 1960 viajó a París y descubrió algo completamente nuevo, el arte cinético. Fantástico. Este tipo de arte es muy especial porque da la impresión de estar en movimiento o en realidad se mueve. Sí, claro, lo cinético tiene que ver con movimiento, por eso que ahí viene la palabra cine. Cine viene juntamente de esta palabra que es sinestesia, que significa movimiento. Cine, sinestésico, cinético. Todo eso tiene que ver con lo movimiento y por eso que el cine es, es justamente cuando yo digo voy al cine, es que voy a ver algo que se mueve, las películas. Este tipo de arte es muy especial porque da la impresión de estar en movimiento, en realidad se mueve. Alguna obra de Doña Matilde, por ejemplo, tiene luces luminosas que se prenden y apagan o cambian de color. Siente qué interesante, ¿eh? Qué interesante es su forma de ver el arte. Paso 4. Interpreta la expresión en lenguaje figurado. En este caso, la expresión destacada significa que hizo otro tipo de obras de arte distintas a las existentes. Por eso que abrió el camino, para que otros le imitaran, la siguieran. Amplió las posibilidades de expresión para los artistas visuales. Artistas visuales porque estos artistas que van hacia la parte de lo que se ve, ¿cierto? De lo que es más visual. Por lo tanto, yo le voy a invitar ese día jueves a que respondamos estas preguntas. ¿Qué se dice sobre Matilda Pérez en el párrafo 2? ¿Cierto? El párrafo 2, por si acaso, ese párrafo que dice, cuando tenía solo 5 años, Matilde Pérez decidió que quería dedicarse a pintar. Pintó, pintó y pintó hasta ser realmente talentosa. Llegó a ganar un concurso de pintura siendo una niña. Ya nada más oírlo se le iluminó la cara. Eso. Pregunta 2. ¿Qué significa la frase destacada en el segundo párrafo? Se le iluminó la cara, justamente. Piensa en tu vida. ¿Alguna vez se te iluminó la cara? ¿Algo? ¿Con algo? ¿Se te iluminó la cara con algo? Explícalo. Entonces ahí vamos uniendo aprendizajes previos con el lenguaje figurado, que es muy importante como estrategia. Y por último, 4, revisa algunas obras de Matilde Pérez, ¿cierto? Ahí hay un enlace que ustedes pueden seguir para ver sus obras. Yo se lo voy a mostrar acá, obras de Matilde Pérez, que es muy visual, ¿cierto? Muy loco su forma de pintura. No es la típica pintura clásica que trata de retratar algo, una persona, un paisaje idénticamente como está, como se ve. Para eso existe la foto. ¿Para qué hacer eso si ya hay fotos? Entonces ya entra en otro ambiente, en un arte más visual, un arte más contemporáneo, podríamos decir, de arte distinto a lo que se observaba en la época. Por eso es que se dice que abría los caminos, ¿ya? Muy bien, con eso estaríamos terminando la clase del jueves, es decir, tipo resumen lo que vamos a tratar. Se les invita entonces a que estén en esa clase, no se las pierdan estas 4 clases porque está muy interesante y ahí vamos generando justamente aprendizaje a través de las preguntas. Por eso es importante su participación en clase. Bueno, si tienen alguna duda, ya saben que en un rato más estamos en clase en vivo, vía Meet, justamente empezando por lenguaje, para que si tienen alguna duda me puedan preguntar como tal, ¿ya? Bueno, entonces nos vemos en ese momento, cuídense. Hasta entonces, espero que hayan descansado en esta semana que tuvimos un receso, tuvimos tipo vacaciones por fiestas patrias. Nos vemos en un rato más. Adiós.